No fue en un tribunal ni en una guerra de titulares ni en un enfrentamiento palaciego. Fue en un tramo oscuro de carretera en una fracción de segundo donde el sonido, la memoria y el miedo chocaron al mismo tiempo. Durante años el príncipe Harry ha hablado de seguridad, de paranoia, de protección, del terror que lo invade cada vez que unas luces intermitentes aparecen en el retrovisor. Lo ha dicho sin rodeos una y otra vez, a veces con calma, a veces con rabia. Para él la historia nunca deja de perseguirlo. Y de pronto empezaron a circular informes. Primero murmullos, luego mensajes apresurados, después una ola de confusión que avanzó más rápido que los hechos. Un coche, un impacto, un príncipe en el centro de todo. En cuestión de segundos el mundo dejó de deslizar la pantalla y prestó atención. Porque esto no era solo un accidente. Era destino, trauma, miedo y la historia de un hombre que ha pasado toda su vida adulta intentando huir de algo que siente que nunca se fue del todo. Vale la pena preguntarse esto cuando alguien pasa años advirtiendo que algo terrible puede ocurrir. ¿Qué significa cuando finalmente ocurre algo? Por eso esta historia importará ahora. No por el morbo ni por el espectáculo, sino porque este momento se sitúa justo en el cruce entre pasado y presente, entre verdad y percepción, entre miedo y consecuencias. Y porque desde el principio las preguntas sobre lo sucedido se negaron a desaparecer. Los detalles eran desesperadamente escasos. Una mención breve aquí, una frase cuidadosamente elegida sin imágenes, sin claridad inmediata. Suficiente información para generar ansiedad, pero no la suficiente para resolverla. Resultó herido el príncipe Harry. ¿Quién iba con él? Porque la cronología parecía extraña y quizá la pregunta más inquietante de todas, ¿por qué esta historia se sentía tan familiar incluso antes de entenderla por completo? Para comprender por qué un accidente de coche que involucra al príncipe Harry se percibe de forma distinta, hay que entender el peso emocional que los vehículos tienen en su vida. Para la mayoría de las personas un coche es solo un medio de transporte. Para él siempre ha sido algo más, un símbolo, un detonante, un recordatorio constante. Harry ha crecido bajo la sombra del movimiento de las caravanas oficiales, de los convoyes de seguridad, de persecuciones a alta velocidad captadas por cámaras que nunca parpadean. Incluso de niño aprendió que desplazarse significaba ser observado, seguido, fotografiado y analizado. Y por debajo de todo eso estaba el duelo. Un dolor que no envejece contigo, que espera en silencio y reaparece cuando menos lo esperas. Por eso cuando surgieron informes que sugerían que el príncipe Harry había estado involucrado en un accidente automovilístico, la reacción colectiva no fue simple curiosidad. Fue temor, porque la gente no pensó solo en el choque sino en lo que representaba. Pensó en cuántas veces Harry ha hablado de revivir viejas pesadillas, de temer que la historia se repita, de creer que las advertencias ya fueron ignoradas una vez y podrían volver a serlo. Y aquí es donde la historia da su primer giro inquietante. En cuestión de horas comenzaron a circular distintas versiones de los hechos. Algunas minimizaban la gravedad, otras subrayaban el impacto, otras llamaban la atención por lo que omitían. En situaciones así el lenguaje importa. Se describió como algo leve, se calificó de breve, se utilizó la palabra colisión en lugar de accidentes y todo era tan sencillo, porque la claridad resultaba tan esquiva. Y porque las personas cercanas a la situación parecían mucho más afectadas de lo que sugerían los comunicados. Ahí es donde se abre la brecha de la curiosidad, porque detrás de cada frase cuidadosamente construida hay una decisión. Alguien elige qué debe sentir el público y qué no. Alguien decide cuánta alarma es aceptable y cuánta debe ser contenida. Y la vida del príncipe Harry ya ha estado marcada antes por ese tipo de decisiones. El momento en que ocurrió tampoco pasa desapercibido. No sucedió en una etapa tranquila de su vida. Ocurrió en medio de batallas legales, disputas por su seguridad, escrutinio público y una tensión constante entre miedos privados y expectativas públicas. Harry ha sido claro al decir que se siente desprotegido, que cree que los sistemas destinados a cuidarlo ya no cumplen su función, que se siente expuesto de formas que el público no termina de comprender. Así que cuando algo falla en la carretera, aunque sea por un instante, aunque no tenga consecuencias catastróficas, toca una fibra mucho más profunda que el simple choque de metal y asfalto. Pregúntate esto: ¿se sentiría igual esta historia si se tratara de cualquier otra persona? ¿O pesa más precisamente porque es él, por el pasado que carga, por las advertencias que ha lanzado, por el miedo que nunca ha ocultado, y luego está el silencio? Ese silencio que no tranquiliza sino que amplifica.
Sin una respuesta emocional inmediata, sin una señal clara de calma, sin un relato definido que cierre el episodio, solo la distancia justa para que la imaginación haga el resto. Y cuando se trata de Harry, ese vacío siempre acaba llenándose con ecos del pasado que nadie ha logrado olvidar. Algunos se preguntaron si todo esto estaba siendo minimizado de forma deliberada. Otros comenzaron a pensar que el verdadero impacto quizá no fue físico sino psicológico. Porque para alguien como Harry sobrevivir no siempre equivale a estar a salvo. A veces seguir con vida es la parte más dolorosa. Imagina ser sacado de un vehículo con el corazón desbocado, los sentidos saturados y los recuerdos irrumpiendo más rápido que los pensamientos. Imagina escuchar sirenas y sentir cómo el tiempo se pliega sobre sí mismo. Imagina ser un hombre adulto transportado de golpe a momentos que llevas décadas intentando procesar. Esa es la capa que casi ningún titular explora. Y es precisamente la que vuelve esta historia devastadora independientemente de cuáles sean los hechos finales. Porque incluso si el choque fue breve, su eco no lo es. Ahí surge otra pregunta incómoda. ¿Y si la parte más importante de este incidente no fue lo que ocurrió en la carretera, sino lo que pasó inmediatamente después? ¿A quién se llamó primero? ¿A quién no? ¿Qué decisiones se tomaron en esos primeros minutos? Esos detalles importan mucho más de lo que la mayoría cree. En una crisis la verdad no siempre aparece de inmediato. Se moldea, se amortigua, se filtra a través de la cautela, los protocolos y la gestión de la reputación. Y el príncipe Harry sabe eso mejor que nadie. Ha vivido situaciones en las que la versión oficial no coincidía con la realidad experimentada, en las que el silencio decía más que los comunicados, en las que el tiempo revelaba grietas que nadie quiso reconocer al principio. Por eso, cuando algunos observadores detectaron pequeñas incoherencias, una aclaración tardía y una frase ambigua, la inquietud se intensificó. No porque la gente buscara drama, sino porque con los años ha aprendido a leer entre líneas. Y quizá el aspecto más inquietante de todo sea este: el príncipe Harry ha dicho en más de una ocasión que temía algo así. Ese miedo no era abstracto ni poético. Era concreto, emocional, profundamente arraigado en su experiencia vital. Entonces, ¿qué ocurre cuando el miedo se cruza con la realidad, aunque sea parcialmente? ¿Valida la paranoia o la profundiza? ¿Calma la ansiedad o la confirma? ¿Y cómo se sigue adelante después de eso? Estas son las preguntas que flotan en el ambiente mientras esta historia comienza a desarrollarse. No son acusaciones ni conclusiones, sino hilos sin resolver que se tensan con cada nuevo detalle. Porque esto no es solo un relato sobre un accidente. Es la historia de un hombre que ha pasado la vida intentando protegerse de un destino que nunca eligió. Habla del costo de vivir en anticipación constante, del peligro de lo que sucede cuando aquello que más temes te toca el hombro y te susurra sigo aquí. Y justo cuando muchos pensaban que la tensión podría disiparse, investigadores y personas cercanas empezaron a notar algo en la escena que no encajaba del todo. Algo pequeño, algo técnico, algo que planteaba una pregunta para la que nadie estaba preparado. Esa pregunta no surgió de inmediato. Aún no, pero cuando finalmente lo hizo, cambió la forma en que todo este incidente empezó a entenderse. ¿Qué fue lo primero que llamó la atención de los investigadores? Solo esa pregunta ya altera por completo el tono de la historia. Porque cuando los equipos de emergencia le gana un accidente, sus ojos se mueven rápido, pero su mente trabaja de forma metódica. No buscan espectáculo, buscan patrones, buscan anomalias, buscan aquello que no debería estar allí. Y según varios testimonios cercanos a la situación, hubo algo en esta escena que hizo que profesionales experimentados se detuvieran. No entraron en pánico, se detuvieron, bajaron la voz y comenzaron a hacerse preguntas discretas. Piénsalo así: cuando personas que han visto cientos de accidentes reducen el ritmo, se miran entre sí y empiezan a cuestionar en silencio. ¿Qué te dice eso? Te dice que no era algo rutinario. A primera vista todo parecía casi engañosamente normal: el vehículo, el entorno, las consecuencias inmediatas. No había llamas ni restos catastróficos esparcidos por la carretera. Nada que gritara desastre como suelen exigir los tabloides. Y sin embargo algo no cuadraba. Un rescatista comentó que la posición no coincidía con la explicación que se estaba dando. Otro reparó en un detalle tan sutil que la mayoría de los curiosos jamás lo habría notado. Un tercer indicio señalaba algo que técnicamente no debería haber ocurrido según la descripción del impacto. Pequeñas cosas fáciles de descartar, pero a menudo es en esos detalles mínimos donde se esconde la verdad.
Y aquí es donde empiezan a surgir las contradicciones. Si la velocidad fue baja, ¿por qué la respuesta resultó tan urgente si los daños eran limitados? ¿Por qué se activaron protocolos elevados? Si todo estaba bien, ¿por qué la comunicación se volvió más rígida en lugar de relajarse? Estas no son acusaciones, son preguntas. Y en cualquier investigación las preguntas suelen revelar mucho más que las respuestas. Pensemos ahora en la historia del príncipe Harry con este tipo de procesos. Él ha visto cómo las narrativas oficiales se solidifican con rapidez, cómo las suposiciones iniciales se transforman en titulares definitivos y cómo los matices desaparecen en el momento en que una versión se impone como verdad incuestionable. Por eso los minutos posteriores a este accidente resultan tan cruciales, porque son esos instantes los que determinan qué relato termina siendo aceptado como realidad. Hay además otra capa que muchos pasan por alto. Un accidente no involucra solo vehículos sino personas, reacciones, impulsos, comportamientos humanos bajo presión. Testigos describieron a Harry visiblemente afectado de una forma que iba más allá de una simple preocupación física. No estaba histérico ni sobreactuado, pero sí profundamente alterado. Era el tipo de conmoción que surge cuando los recuerdos chocan de frente con el presente. Todos hemos vivido momentos en los que el cuerpo reacciona antes de que la mente alcance a procesar lo ocurrido, manos temblorosas, el pecho oprimido, pensamientos dispersos. Ahora imagina esa reacción amplificada por décadas de trauma no resuelto. Para el príncipe Harry, un coche no es un espacio neutral. Está cargado de significado emocional, es un recordatorio en movimiento de lo que perdió, de lo que teme y de todo aquello que cree que aún puede arrebatarle la vida. Así que cuando ese entorno se vuelve inseguro, aunque sea por un instante, no es solo un susto, es un detonante. Y los detonantes no piden permiso ni atienden a la lógica. Arrastran el pasado al presente con una eficacia brutal. Por eso algunos cercanos sugieren que el verdadero impacto de este episodio no se midió en golpes ni en reparaciones, sino en lo que desbloqueó a nivel psicológico. Y eso plantea una pregunta difícil. ¿Puede un incidente ser menor sobre el papel y devastador en la realidad? Sin duda. Ahí es donde la percepción pública y la experiencia privada empiezan a separarse. El público quiere hechos claros, cronologías limpias, explicaciones sencillas. Harry, en cambio, vive en la intersección caótica entre el miedo, la memoria y las consecuencias. Mientras el mundo esperaba claridad, otro detalle comenzó a emerger en silencio, una decisión que el propio Harry había tomado ese mismo día. No fue algo dramático ni imprudente, pero visto en retrospectiva resultó significativo. Una elección relacionada con el momento, el desplazamiento, la ruta. De esas decisiones que se toman sin pensarlo dos veces hasta que algo sale mal. ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Quién la aconsejó? ¿Habría sido distinto el desenlace si esa sola elección hubiera sido otra? Estas preguntas importan porque desafían la idea de que los accidentes siempre son fruto del azar. A veces son el resultado de una serie de decisiones ordinarias que colisionan de forma extraordinaria. Y en ocasiones esas decisiones están condicionadas por presiones que nadie más ve. Harry ha vivido bajo una presión constante, legal, mediática, emocional. La presión de intentar demostrar que sus temores tienen fundamento mientras al mismo tiempo se le acusa de exagerarlos. Esa contradicción por sí sola agotaría a cualquiera. Por un lado se le tacha de paranoico. Por otro se espera que mantenga la calma cuando algo falla. Así que cuando finalmente algo sale mal, aunque sea de forma leve, no cae en el vacío sino sobre años de tensión acumulada. Aquí la historia se vuelve aún más compleja porque no todos los implicados parecieron igual de sorprendidos. Según algunos relatos, ciertas personas cercanas reaccionaron con una especie de reconocimiento sombrío, como si siempre hubieran creído que algo así podía suceder, como si estuvieran esperando que cayera la siguiente ficha. Esa reacción por sí sola dice mucho. Si alguien espera durante tanto tiempo que ocurra algo malo, ¿acaba eso moldeando la realidad o simplemente revela lo frágil que siempre fue la situación? Surge entonces otro pensamiento incómodo: ¿y si este incidente no fue una llamada de atención sino una confirmación de que las preocupaciones de Harry sobre su seguridad no eran imaginarias? Confirmación de que su entorno no está tan controlado como parece. Confirmación de que la protección, pese a las apariencias, tiene límites. Y si eso es cierto, ¿qué viene después? Porque cuando el miedo se valida no se reduce, se expande.
La mente empieza a repetir escenarios, el cuerpo permanece en alerta constante, cada movimiento se percibe como un riesgo calculado para alguien que ya vive en un estado permanente de vigilancia. Un episodio así puede cambiar de forma radical la manera en que una persona se mueve por el mundo. Y esto nos lleva a otro silencio que siguió al incidente. No el silencio de la prensa, sino el silencio entre las personas. Llamadas que no se devolvieron de inmediato, mensajes que permanecieron sin leer más tiempo del esperado, vacíos donde debería haber habido palabras de tranquilidad y no las hubo. Ese silencio, más que cualquier comunicado, dejó una sensación inquietante que todavía flota en el aire. En los momentos de crisis la ausencia puede resonar con más fuerza que cualquier declaración. Y el príncipe Harry ya ha vivido la ausencia antes, ausencia de protección, ausencia de intervención, ausencia de responsabilidad. Por eso cuando la tranquilidad no llegó de inmediato, viejas heridas volvieron a abrirse. A eso se suma el tema del control. Harry ha luchado durante años por dominar su propio relato, por recuperar la autoridad sobre su historia y decidir cómo se cuentan sus experiencias. Un accidente de coche rompe ese control en un instante. De pronto la narrativa pasa a manos de informes, portavoces y especulación. Su cuerpo y su seguridad se convierten en asunto de debate público. Esa pérdida de control es en sí misma otra forma de trauma. Piénsalo un momento, ¿cómo se supera algo cuando no se te permite procesarlo en privado, cuando cada reacción se analiza, cada silencio se interpreta y cada palabra se disecciona? Esa presión no cura, se acumula. Y a medida que las horas se transformaron en días, una verdad se volvió imposible de ignorar. Este episodio no iba a desvanecerse en silencio. Había demasiados hilos sueltos, demasiadas preguntas sin respuesta y demasiadas personas, incluido el propio Harry, que sentían que la explicación superficial no reflejaba el verdadero peso de lo ocurrido. Ahí comienza la siguiente fase de esta historia. La etapa en la que se revisan cronologías, se trazan recorridos y momentos que antes parecían irrelevantes adquieren una importancia enorme. Porque la noche en la que todo empezó a sentirse extraño no comenzó con el choque. Empezó horas antes, con cambios sutiles, decisiones poco habituales y la sensación compartida por más de una persona de que algo en esa velada simplemente no encajaba. Y cuando esos detalles se iluminan, el foco deja de estar en qué pasó y se desplaza hacia el porqué. Pero para comprenderlo hay que retroceder aún más a los instantes previos al impacto, a las elecciones que pusieron todo en marcha, a esa noche en la que mucho antes del metal contra metal ya flotaba la idea de que algo no iba bien. ¿Alguna vez estuvo realmente libre Harry de la tragedia, o esta lo fue moldeando en silencio mucho antes de que el mundo se diera cuenta? Para entender por qué este incidente lo sacudió tan profundamente hay que aceptar una verdad incómoda: esto no empezó en una carretera. Comenzó años atrás, en experiencias que nunca se quedaron del todo, que nunca sanaron y que no quedaron en el pasado, como solemos asumir que el tiempo hace por sí solo. A menudo se ha descrito al príncipe Harry como el repuesto, el despreocupado, el rebelde, el que asume riesgos. Pero esa etiqueta oculta algo mucho más complejo. Bajo las bromas, los titulares y la imagen pública cuidadosamente construida, siempre ha habido un niño marcado por la pérdida, el miedo y la sensación de que el peligro no avisa antes de golpear. ¿Cómo aprende un niño a sentirse seguro cuando el mundo entero observa su duelo en tiempo real? Los primeros recuerdos públicos de Harry no son de celebraciones, sino de silencio, de caminar detrás de un ataúd, de cámaras captando cada paso mientras intentaba comprender algo que ningún niño debería procesar de forma tan expuesta. Aquel momento no solo cambió a su familia, transformó su manera de entender el mundo. Para la mayoría de las personas la tragedia llega en privado. Para Harry legó de forma ruidosa, grabada para siempre en la memoria colectiva. Desde entonces el peligro dejó de ser abstracto y se volvió personal. Y los coches en particular pasaron a significar algo completamente distinto. No eran simples vehículos, sino símbolos detonantes, preguntas sin respuesta envueltas en metal y movimiento. Incluso siendo niño, Harry aprendió que desplazarse implicaba exposición, que viajar significaba riesgo, que subirse a un coche podía atraer el caos sin previo aviso. Mientras el mundo seguía adelante, Harry no tuvo ese privilegio. Creció dentro de las consecuencias. Con los años las expectativas se hicieron más pesadas: ser fuerte, ser normal, ser agradecido, guardar silencio. Pero el duelo no funciona así. Espera, se adapta y resurge cuando las condiciones lo permiten. Uno de los aspectos menos reconocidos de la vida de Harry es lo pronto que se vio obligado a compartimentar el miedo, no a procesarlo ni resolverlo, sino a apartarlo para poder sobrevivir.
Esa estrategia funciona, hasta que deja de hacerlo. En su adolescencia Harry se refugió en la distracción, las fiestas, el humor, la imprudencia, dirían algunos. Pero si se observa con atención se parece más a otra cosa, un joven intentando escapar de una sensación constante de vulnerabilidad. Si te mueves siempre a toda velocidad, quizá el miedo no logre alcanzarte. Si te ríes, tal vez el dolor no encuentre espacio para hablar. Pero el miedo no desaparece, solo cambia de forma. Al llegar a la adultez, el contraste entre la imagen pública de Harry y su realidad privada se volvió cada vez más marcado. En la superficie era el príncipe sonriente, el soldado, el que parecía más relajado que su hermano mayor. Sin embargo, quienes lo rodeaban insinuaban algo distinto: hipervigilancia, desconfianza, una conciencia constante de la amenaza. No imaginada sino aprendida. Su paso por el ejército intensificó esa percepción. Las zonas de combate enseñan una lección por encima de todas: el peligro es impredecible y la complacencia cuesta vidas. Para Harry eso reforzó lo que su infancia ya le había inculcado: la seguridad nunca está garantizada. Uno se prepara para lo peor porque lo peor no pide permiso. Y cuando regresó a la vida civil esa mentalidad no se apagó. Lo acompañó en los coches, en las multitudes, en cada aparición pública. Él mismo ha hablado abiertamente de ansiedad, de ataques de pánico, de la sensación constante de que algo malo podía ocurrir en cualquier momento. Sus críticos lo llaman paranoia. Quienes lo apoyan lo llaman trauma. Pero hay una verdad ineludible: el trauma no necesita consenso para existir, solo necesita ser vivido. Para Harry los coches siguieron siendo un punto recurrente de tensión. Incluso años después ha descrito su incomodidad al ser trasladado por ciudades, sobre todo bajo una presión mediática intensa. Porque la velocidad, la persecución y la pérdida están entrelazadas en su mente. Porque sabe lo rápido que todo puede cambiar. Porque aprendió demasiado pronto que algunas consecuencias son irreversibles. Con el paso del tiempo intentó distintas formas de afrontar ese peso: terapia, activismo, hablar en público sobre salud mental. Cada paso fue un intento de recuperar el control de una narrativa que antes lo dominaba. Pero la sanación no es lineal. Hay años buenos, etapas tranquilas y luego momentos que lo abren todo de nuevo. Momentos como un accidente de coche, incluso uno menor, especialmente uno menor porque menor no significa irrelevante. A veces los casi accidentes duelen más que los peores. Susurran podría haber sido peor, y ese susurro puede ser más ensordecedor que cualquier grito. La decisión de Harry de alejarse de la vida real fue en muchos sentidos un intento de reescribir las reglas, reducir la exposición, proteger a su familia, construir una sensación de seguridad que nunca tuvo del todo. Pero apartarse no eliminó el peligro, solo lo transformó. En lugar de protección palaciega llegaron las batallas legales. En vez de entornos controlados, las calles públicas. En lugar de silencio, un escrutinio constante desde todos los ángulos. Y a lo largo de todo ese proceso Harry advirtió una y otra vez que algo no encajaba, que los sistemas destinados a protegerlo no eran fiables, que las amenazas se subestimaban, que las lecciones del pasado se estaban ignorando. Muchos se cansaron de escucharlo, hasta este incidente, y de pronto esas advertencias adquirieron un peso inquietante. Porque cuando alguien pasa años diciendo esto es peligroso y el peligro finalmente aparece, la conversación cambia. Ya no se trata de si el miedo estaba justificado, sino de si fue ignorado. Por eso este primer capítulo es clave. Porque el príncipe Harry no es solo un hombre que sufrió un accidente. Es alguien cuya vida entera ha estado moldeada por la comprensión de que los accidentes no siempre surgen de la nada. A menudo están precedidos por señales que otros deciden no ver, por sistemas llevados al límite por la suposición de que todo estará bien, por la creencia de que la historia no se repetirá. Y sin embargo la historia siempre encuentra la manera de regresar, no necesariamente con la misma forma, pero sí con ecos reconocibles. Eso nos devuelve a aquella noche. Cuando Harry subió a ese vehículo, no lo hizo como un pasajero despreocupado. Lo hizo cargando décadas de recuerdos, miedos y una desconfianza aprendida a base de golpes. Cada giro del volante, cada semáforo, cada instante de movimiento. Para él nada de eso es neutral. Todo está cargado de significado. Y cuando algo salió mal, aunque fuera por un instante, no solo se encendieron las alarmas, se activó una vida entera. Por eso importó su reacción. Por eso quienes estaban cerca notaron la profundidad de su respuesta. Por eso esta historia se niega a quedarse pequeña. Porque no se trata únicamente de lo que ocurrió en la carretera, sino de lo que la carretera siempre ha representado en la vida del príncipe Harry.
Y como veremos a continuación, la noche del accidente no comenzó con el impacto. Empezó horas antes con cambios sutiles en la rutina, con decisiones que en su momento parecían normales, con una sensación creciente de que algo en esa velada no estaba bien. Cuando esos detalles se ponen sobre la mesa, el relato cambia de una forma que nadie esperaba, porque las señales ya estaban allí. La pregunta es si alguien supo reconocer las señales a tiempo. La noche ya se sentía extraña antes de que algo saliera mal. Esa es la idea a la que quienes estuvieron más cerca de la situación vuelven una y otra vez. Porque mucho antes del metal contra metal, antes de que los faros se congelaran en la oscuridad y el aire se cortara en los pulmones, ya había un ambiente distinto, un cambio casi imperceptible, la sensación de que el ritmo de la velada no estaba encallando del todo. ¿Conoces esa sensación? No hay nada claramente roto, nada que grite peligro, pero algo dentro de ti susurra: vaya el ritmo. Así comenzó esa noche. Sobre el papel, la agenda del príncipe Harry no parecía extraordinaria. Reuniones, desplazamientos, transiciones de un espacio controlado a otro. Una rutina que debería resultar manejable, predecible, segura. Y sin embargo, esos patrones familiares no terminaron de sostenerse. Hubo pequeños cambios, ajustes mínimos, de esos que apenas se recuerdan después, a menos que algo obligue a mirar atrás. Una salida ligeramente retrasada. Un trayecto modificado, no de forma drástica, pero lo suficiente como para importar. Un esquema de seguridad que parecía adecuado hasta que la retrospectiva lo volvió frágil. Piénsalo un momento: ¿cuántos desastres comienzan con decisiones comunes y corrientes? La mayoría imagina la catástrofe como algo ruidoso y evidente, con alarmas sonando y advertencias ignoradas. Pero en la realidad muchas veces llega en silencio, disfrazada de comodidad. Esa noche no fue diferente. Quienes estaban con Harry notaron que estaba más calado de lo habitual. No ausente, simplemente concentrado, alerta de una manera que sugería que su mente estaba en otro lugar. Quienes lo conocen bien dicen que así se comporta cuando sus instintos se activan: no entra en pánico ni se vuelve paranoico, solo observa con atención. Y eso importa, porque Harry ha aprendido a confiar en esa alarma interna. Antes ya ha tenido razón, incluso cuando otros la minimizaron. Entonces, ¿por qué no se detuvo esta vez? Parte de la respuesta está en el cansancio. Vivir en un estado permanente de vigilancia desgasta. Cuando cada decisión se siente como un cálculo, llega un punto en el que se angela la normalidad. Uno se repite que todo está bien, que no se puede vivir eternamente con miedo. El propio Harry lo ha dicho: hay una línea fina entre la conciencia y el encierro, entre la protección y la parálisis. Esa noche eligió avanzar. Pero moverse siempre implica riesgo. Una fuente describió la velada como comprimida, demasiadas cosas ocurriendo en un espacio de tiempo muy reducido, con poco margen para el error. Eso no significa imprudencia, sino presión. Y la presión altera el juicio. Cuando vas con prisa, aceptas concesiones que en otras circunstancias cuestionarias. Das por hecho que todo saldrá bien, porque casi siempre sale. Hasta que no lo hace. Otro elemento que destaca al reconstruir la cronología es la comunicación, o más bien las grietas en ella. Mensajes que se confirmaron más tarde de lo esperado, validaciones que llegaron casi en el momento de partir y no con antelación suficiente. No son fallos espectaculares, son fricciones sutiles, de esas que generan incertidumbre sin activar alarmas. Pero la incertidumbre pesa cuando la seguridad está en juego, sobre todo para alguien que ha construido su vida adulta intentando reducir lo imprevisible. También está el entorno, la hora, el tráfico, el equilibrio entre visibilidad y congestión. Nada extremo, nada que por sí solo habría sido noticia, pero sí suficientes variables como para exigir precisión. Y la precisión depende de la coordinación, mientras que la coordinación necesita claridad. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque esa claridad no fue total esa noche. Algunas decisiones se tomaron con rapidez, otras se pospusieron. Algunas quedaron a discreción de personas distintas, de una manera que más tarde generaría preguntas. ¿Quién tomó esas decisiones? ¿Quién las aprobó? ¿Y quién asumió que otro se estaba encargando? En operaciones complejas la responsabilidad puede diluirse. Todos creen que el sistema funciona, hasta que deja al descubierto donde falla. Y aquí surge la contradicción que no deja de repetirse. El príncipe Harry suele ser retratado como excesivamente cauteloso, incluso exigente cuando se trata de seguridad. Y sin embargo, esa noche permitió una cadena de acontecimientos que, vista en retrospectiva, lo dejó expuesto. Porque la cautela no es inmunidad.
Incluso las personas más vigilantes tienen momentos en los que la confianza supera al miedo, en los que el agotamiento suaviza las aristas y uno se dice solo esta vez no pasará nada. Son momentos humanos pero pueden salir caros. Testigos relataron después que Harry subió al vehículo con un cambio visible en su actitud. No era miedo, era concentración, como si se estuviera preparando mentalmente incluso sin saber exactamente para qué. ¿Alguna vez has sentido eso, esa tensión silenciosa, esa intuición difícil de explicar que aparece justo antes de que algo cambie? Esa opresión en el pecho aparece cuando no sabes exactamente qué estás esperando, solo que algo viene en camino. Esa sensación no surge de la nada. Nace del reconocimiento de patrones que tu mente aún no logra formular con palabras. Mientras el vehículo avanzaba, la ciudad se desplegaba como siempre lo hacen las ciudades: luces, movimiento, un caos cotidiano. Nada lo bastante llamativo como para alertar a un transeúnte. Pero para alguien dentro del coche, especialmente alguien acostumbrado a medir el riesgo, cada detalle cuenta. La velocidad, la distancia, los espacios entre vehículos. Y entonces algo cambió. No de forma dramática ni instantánea, solo lo suficiente: un instante de confusión, una reacción ligeramente tardía, una secuencia que se desajustó. Y allí es donde el tiempo se vuelve decisivo, porque los segundos importan y la manera de interpretarlos puede variar enormemente según quien relate la historia. Algunos sostienen que todo ocurrió más rápido de lo esperado. Otros creen que hubo margen para reaccionar. Ambas cosas pueden ser ciertas. El trauma altera la percepción. Lo que parece eterno puede durar un parpadeo. Lo que se siente repentino puede haber tenido un desarrollo que solo se reconoce después. Y hay un detalle que vuelve una y otra vez. Justo antes del impacto, alguien dentro del vehículo habría dicho algo. No fue un grito ni un alarido, sino una frase dicha casi como un reconocimiento tardío, como si en ese instante se comprendiera que una línea ya había sido cruzada. Ese momento es clave porque apunta a conciencia, no a pánico, a una realización, y la realización lo cambia todo, porque implica que el choque no fue solo algo que le sucedió, sino algo que vieron venir, aunque fuera durante una fracción de segundo. Ese mínimo destello de lucidez puede perseguir a una persona mucho más tiempo que el propio accidente, especialmente a alguien como Harry. Tras el impacto, el después inmediato se volvió borroso y lleno de movimiento. Puertas que se abren, voces superpuestas, el mundo irrumpiendo de nuevo. Pero quienes estuvieron cerca aseguran que la primera reacción de Harry no fue rabia. Fue quietud. Esa inmovilidad que aparece cuando la mente corre más rápido de lo que el cuerpo puede seguir. Y en esa quietud los recuerdos encuentran espacio para emerger. Recuerdos que no respetan contexto ni momento. Recuerdos que arrastran el pasado hasta el presente sin previo aviso. Allí es donde el peso emocional de la noche se asienta de verdad. Porque mientras otros evaluaban daños y logística, Harry estaba enfrentándose a algo mucho menos visible: la confirmación. La confirmación de que ningún plan elimina por completo el riesgo, de que sus miedos no son imaginarios, de que la seguridad es frágil. Y una vez que esa certeza se instala, ya no puede borrarse. Eso conduce a la pregunta más difícil de todas. Si la noche ya se sentía extraña antes del choque, ¿por qué no se detuvo todo? Porque detenerse implica aceptar la vulnerabilidad. Significa reconocer que los sistemas en los que confías quizá no bastan. Y para alguien a quien tantas veces le han dicho que sus preocupaciones son exageradas, frenar puede sentirse como rendirse. Así que siguió adelante y la noche se desarrolló tal como lo hizo. Ahora, con la perspectiva del tiempo, cada detalle pesa más. Cada decisión parece cargada de sentido. Cada pausa se interpreta como una advertencia que debió escucharse. Pero la retrospectiva es cruel, otorga significado después de los hechos. Lo importante ahora es lo que viene. Porque la noche en la que todo se desajustó no terminó con el choque. Activó una reacción en cadena que sacaría a la luz incoherencias, exigiría explicaciones y pondría el foco en aspectos de esta historia que nunca estuvieron destinados a un escrutinio profundo. A medida que los investigadores comenzaron a reconstruir la cronología, las preguntas dejaron de centrarse solo en la velocidad o en las condiciones del camino. Empezaron a girar en torno a la responsabilidad, a la preparación, a si realmente esta noche era inevitable. Y cuando ese tipo de preguntas se formula, no se queda confinada, reclama respuestas. ¿Cambió el mundo en un solo segundo o se fue resquebrajando lentamente? Para quienes estaban dentro del vehículo, el tiempo dejó de comportarse de forma normal. La palabra impacto suena breve, limpia, definitiva.
Pero en la realidad el impacto se estira, se expande, separa los instantes y vuelve cada uno lo bastante pesado como para recordarlo para siempre. Según relatos de personas cercanas al lugar, el instante previo a la colisión no estuvo marcado por el ruido sino por el silencio. No un silencio sereno sino ese que aparece cuando el cerebro detecta el peligro antes de que el cuerpo tenga tiempo de reaccionar. Una tensión súbita, una pausa imperceptible, un aliento retenido apenas un segundo de más. Y después el contacto. No fue explosivo ni espectacular, pero sí inconfundible. Un sacudón capaz de estremecer algo más que el metal de esos que te dicen de inmediato que algo salió mal aunque todavía no sepas hasta qué punto. Dentro del vehículo todo se descolocó. Objetos se desplazaron a lugares donde no debían estar. El equilibrio se perdió y se recuperó de forma brusca. Los músculos se contrayeron por instinto preparándose para fuerzas que apenas segundos antes nadie había anticipado. El cuerpo siempre reacciona antes que la mente, la mandíbula se tensa, el pulso se acelera. Y en el caso del príncipe Harry esa descarga llevaba un peso adicional a la memoria. Porque un impacto nunca existe aislado. Se conecta con todas las sensaciones similares que la mente ha almacenado. Y la de Harry guarda recuerdos que la mayoría jamás tendrá. Mientras otros registraban el golpe como un sobresalto, se dice que Harry quedó inmóvil. No paralizado ni en pánico, simplemente quieto. Esa quietud suele malinterpretarse. Se cree que el miedo siempre se manifiesta como caos, pero el miedo profundo muchas veces se presenta como silencio. Es la forma que tiene el cuerpo de ganar tiempo mientras la mente intenta orientarse. Testigos describieron luego un breve lapso en el que nadie habló, no por falta de voluntad sino porque el lenguaje aún no había regresado. Solo respiración, solo conciencia, solo la certeza de que lo ocurrido ya no podía deshacerse. Después llegaron los sonidos, puertas que se abrían, voces superpuestas, alguien preguntando si todos estaban bien. Y aquí es donde las percepciones empiezan a divergir. Algunos recuerdan urgencia, otros confusión. Unos pocos hablan de una calma extraña como si el entorno intentara fingir que aquello era algo rutinario. Pero lo rutinario no se siente así. Lo habitual no deja a las personas mirando sus propias manos, buscando temblores que solo notan cuando se detienen. Lo normal no hace que alguien examine el entorno no para evaluar daños sino para detectar amenazas. La reacción atribuida a Harry no se centró en el coche sino en el contexto. ¿Dónde estamos? ¿Quién nos rodea? ¿Qué viene ahora? Ese orden de prioridades es revelador. En ese momento la seguridad no tenía que ver con aboladuras o restos en el asfalto sino con exposición, visibilidad y control. Y aquí aparece otro detalle que complica discretamente el relato. El accidente no desató de inmediato el caos exterior. No hubo multitudes ni una avalancha mediática instantánea ni cámaras captando el momento en tiempo real. Hubo en cambio un breve intervalo en el que la escena quedó suspendida en una especie de burbuja. Y las burbujas incomodan porque son espacios donde la verdad puede moldearse antes de que nadie lo advierta. Los servicios de emergencia llegaron con rapidez pero sin teatralidad. No hubo espectáculos, solo profesionales haciendo lo que saben: hacker, evaluar, asegurar, estabilizar. Aún así algo llamó la atención. No trataron el incidente como un simple choque menor. El protocolo se elevó no de manera exagerada pero sí perceptible. Y eso abre interrogantes. Si los daños eran escasos, ¿por qué esa respuesta reforzada si el riesgo era bajo? ¿Por qué tanta cautela si todo estaba bajo control? ¿De dónde provenía la tensión? No son acusaciones, son observaciones y las observaciones se acumulan. Se dice que uno de los intervinientes comprobó el estado de Harry 2 veces en rápida sucesión. No porque mostrara heridas visibles sino porque su actitud sugería que estaba ocurriendo algo más profundo. El shock no siempre se manifiesta con lesiones evidentes. A veces se oculta tras la compostura. Y Harry ha aprendido a mostrarse sereno bajo presión. Lo ha hecho en balcones, en funerales, frente a multitudes que exigían reacciones para las que no estaba preparado. Por eso cuando dice que está bien muchos le creen. Pero quienes están entrenados para leer el lenguaje corporal saben distinguir otra cosa. Saben que alguien que escanea constantemente el entorno, que permanece inusualmente callado, que parece más atento a lo que ocurre alrededor que a su propio cuerpo, no está simplemente bien. Está procesando. Y ese proceso puede ser delicado si se interrumpe. Ahí es donde empiezan las primeras interacciones oficiales. Se formularon preguntas, se anotaron detalles, se registraron horarios. Pero es justo ahí donde el relato empieza a resquebrajarse.
Distintas versiones describen los mismos instantes con matices sutiles pero significativos. Una asegura que Harry estaba plenamente consciente y comunicativo. Otra afirma que respondió de forma breve y luego volvió al silencio. Una tercera menciona que hizo una pregunta inesperada no sobre el choque en sí sino sobre la seguridad. Ese detalle es clave porque revela en qué estaba enfocada su mente. No en buscar culpables ni en evaluar daños ni siquiera en posibles heridas sino en la protección en si el sistema que lo rodeaba había funcionado o había fallado y de qué manera. En ese punto la escena deja de ser solo un accidente y pasa a convertirse en una investigación. Y es en las investigaciones donde nacen los relatos oficiales. Lo primero que se deja por escrito suele marcar todo lo que viene después. Horas, ángulos, descripciones. Cada dato parece objetivo pero todos están atravesados por la perspectiva de quien los registra. Y la perspectiva importa enormemente cuando se trata de alguien tan polarizante como el príncipe Harry. Algunos quieren verlo frágil, otros exagerado, otros imprudente. Muy pocos aceptan la complejidad. Pero precisamente eso es lo que este momento exige. Porque el impacto no fue solo físico, fue simbólico. Para Harry no se trata únicamente de una colisión sino de la confirmación de que el miedo que ha cargado durante décadas no es teórico, de que el control siempre es parcial y la seguridad condicional. Esa toma de conciencia pesa más que cualquier sacudida. Tras la primera evaluación la atención se desplazó a la logística. ¿Cuál era el siguiente paso? ¿A quién había que avisar? ¿Cómo moverse sin atraer miradas innecesarias? Aquí la tensión aumentó de forma silenciosa porque desplazarse después de un choque es delicado. Requiere coordinación, decisiones claras y confianza en que todos entienden lo que está en juego. Y la confianza es frágil sobre todo cuando alguien ya se siente desprotegido. Según personas cercanas a lo ocurrido hubo un breve desacuerdo sobre los pasos a seguir. No fue público ni acalorado pero existió. Se sopesaron opciones, se calcularon riesgos. Y en ese momento Harry dudó. Esa duda es fundamental porque la duda implica desconfianza. Desconfianza en qué, en el plan, en las personas, en el entorno. No hay respuestas definitivas. Pero sí está claro algo, esa vacilación no surgió de la nada. Provino de toda una vida aprendiendo que las cosas pueden torcerse muy rápido y que cuando lo hacen las consecuencias se extienden mucho más allá del instante. Finalmente el movimiento se reanudó. La escena se despejó. La burbuja se rompió y el mundo volvió a quedarse alrededor. Los teléfonos vibraron, los mensajes comenzaron a circular, la maquinaria de la información empezó a ponerse en marcha. Pero cuando el público supo algo, los momentos más decisivos ya habían quedado atrás. El impacto ya había ocurrido. Las reacciones ya se habían dado. Las primeras decisiones ya se habían tomado. Y esas decisiones marcarían el rumbo de la historia. Aquí está lo inquietante. Los accidentes suelen ser finales. Este fue un comienzo, porque la verdadera colisión no fue entre vehículos sino entre relato y realidad, entre lo que pasó y cómo se contaría, entre la experiencia vivida por Harry y la versión que recibiría el mundo. Y cuando esas dos cosas se separan, la tensión es inevitable. Al preparar los primeros comunicados, quienes estaban implicados se enfrentaron a un dilema conocido. ¿Cuánta verdad es demasiada? ¿Cuánto detalle genera pánico? ¿Cuánto silencio despierta sospechas? No existe una respuesta perfecta, pero cada elección tiene consecuencias, y las decisiones tomadas en las horas posteriores a este impacto pronto generaron más preguntas que respuestas. Preguntas que no quisieron calarse. Preguntas sobre lo que se vio, lo que se registró y lo que se omitió. Preguntas que llevaron a muchos observadores a una sensación incómoda, que el primer relato no encajaba del todo, que los detalles no coincidían limpiamente, que algo en la explicación parecía ajustado. Y cuando esa percepción se instala todo cambia. Porque en el momento en que la gente siente que no recibe el panorama completo, la confianza se erosiona con rapidez. Y Harry ya ha vivido esa erosión antes. Por eso lo que ocurrió después resultó incluso más importante que el propio choque. A medida que los comunicados oficiales empezaron a circular se produjo un giro silencioso pero crucial. La narrativa cambió. No de forma drástica pero lo suficiente. Y ese cambio se convirtió en el centro de un escrutinio intenso. ¿Por qué la historia se modificó antes de asentarse? Esa fue la pregunta que muchos comenzaron a hacerse casi de inmediato, incluso sin saber aún cómo formularla. Porque en situaciones así la primera versión importa. Se convierte en el cimiento. Todo lo que viene después o la refuerza o la va remodelando poco a poco. Y en este caso esa remodelación empezó demasiado rápido.
Los primeros comunicados fueron breves, medidos, casi asépticos. Cada palabra parecía elegida para tranquilizar más que para explicar, para transmitir calma y no para aportar detalles. Se habló de un incidente, de una colisión menor, de la ausencia de heridos graves. En apariencia sonaba responsable. Pero si se escucha con atención se percibe lo que faltaba. No había una cronología clara, no había contexto, no se reconocía ningún impacto emocional y sobre todo no existía una línea consistente. A medida que fueron apareciendo nuevos mensajes comenzaron a notarse pequeños desplazamientos en el relato. Nada lo suficientemente fuerte como para provocar indignación, pero sí lo bastante sutil como para generar fricción. Una versión subrayaba que los daños habían sido mínimos. Otra mencionaba revisiones realizadas por precaución. Más tarde una aclaración ajustaba una expresión que ya había sido repetida. La pregunta surge sola si no ocurrió nada relevante, porque modificar el lenguaje en la comunicación de crisis, los cambios suelen responder a una lógica concreta: el control. No un control siniestro, sino control entendido como contención, como la necesidad de limitar la especulación, evitar escaladas innecesarias y cuidar la imagen pública. Aquí aparece la contradicción. La contención solo funciona cuando quien recibe el mensaje confía en el contenedor. Y la relación del príncipe Harry con los relatos oficiales lleva tiempo siendo tensa. Él mismo ha contado en más de una ocasión que la versión pública de los hechos no coincidía con lo que él vivió realmente, que los titulares simplificaron experiencias complejas hasta volverlas cómodas y digeribles. Por eso cuando la gente notó que el lenguaje cambiaba, la inquietud aumentó. No porque esperaran escándalos, sino porque reconocieron un patrón familiar. Algo sucede, el primer comunicado lo minimiza, luego legan matices, después aclaraciones y poco a poco la historia se fija en la versión más aceptable. Cuando finalmente aparecen más detalles, la atención ya se ha desplazado. Esta vez, sin embargo, la atención no se fue porque demasiadas personas estaban mirando con cuidado y porque el propio Harry ha sensibilizado al público frente a esta dinámica. Otro elemento no ayudó en absoluto: el tiempo. Los intervalos entre los comunicados fueron irregulares. Algunas actualizaciones llegaron rápido, otras tardaron más de lo esperado. Algunas parecían reacciones improvisadas, no mensajes planificados. Esa irregularidad sugiere algo importante: incertidumbre. Indica que quienes estaban construyendo el relato iban respondiendo a información que surgía sobre la marcha en lugar de partir desde el inicio de un panorama completo. Y eso abre una pregunta incómoda: ¿se conocía realmente toda la situación desde el principio o todavía se estaba armando? Si es lo segundo, la minimización inicial se vuelve problemática porque minimizar antes de comprender del todo puede volverse en contra. Hace que revelaciones posteriores parezcan contradicciones más que aclaraciones, y las contradicciones desgastan la confianza. A esto se suma otra capa: distintos medios recibieron descripciones ligeramente diferentes, no eran versiones opuestas pero sí matizadas. Uno ponía el acento en la seguridad, otro en el cumplimiento de protocolos, otro en la normalidad del suceso. Cada enfoque moldea la percepción. La seguridad tranquiliza, el protocolo legitima, la normalidad resta importancia. Juntos construyen un mensaje implícito. Aquí no hay nada que ver. Pero cuando ese mensaje se combina con una respuesta elevada y con tensiones internas, empieza a sentirse incompleto. Y la gente detecta la incompletud de forma casi instintiva, sobre todo cuando se trata de alguien cuya vida ha estado marcada por episodios que al principio fueron mal interpretados o mal representados. Harry conoce bien ese terreno. Por eso, según personas cercanas, era muy consciente de cómo se estaba desarrollando el relato. No de manera obsesiva ni teatral, sino consciente. Consciente de que el lenguaje fija la memoria, consciente de que una vez que algo se etiqueta como menor resulta casi imposible revisarlo con honestidad más adelante. Ahí es donde la situación se vuelve más delicada, porque quienes están cerca de él sienten que los comunicados no reconocieron el impacto psicológico del episodio, y esa omisión pesa. Sugiere que solo cuentan las heridas físicas. Para alguien como Harry, esa simplificación es peligrosa. El trauma no necesita marcas visibles. A menudo aparece precisamente cuando el cuerpo sale ileso, pero la mente revive viejas heridas. Al centrarse únicamente en lo físico, los mensajes dejaron un vacío, un espacio entre lo que se dijo y lo que se sintió. Y los vacíos generan preguntas, no teorías extravagantes, sino dudas razonables. ¿Por qué se activó un protocolo elevado si el incidente fue trivial? ¿Por qué se dijo que Harry estaba bien sin mayor contexto?
porque algunos detalles surgieron solo después de que la gente empezara a preguntar cada interrogante a la depresión y la presión obliga a los relatos a ajustarse. Otro detalle llamó la atención a medida que circulaban los comunicados. La forma de referirse al lugar y a los desplazamientos era inusualmente vaga, no incorrecta pero sí poco específica. Es una táctica habitual cuando la claridad podría atraer un escrutinio no deseado porque en el momento en que se nombran detalles concretos estos pueden examinarse. Las rutas pueden trazarse, los tiempos compararse y lo que parecía simple empieza a adquirir otra dimensión. Las cronologías empezaron a reconstruirse, las decisiones a ponerse en duda y la vaguedad, aunque compra tiempo, también compra sospechas. Fue en ese punto cuando observadores en línea, analistas y periodistas comenzaron a hackear lo que siempre hacen: comparar versiones, alinear declaraciones, subrayar contradicciones y preguntarse si esas diferencias eran simples errores o movimientos deliberados. Algunos defendieron que los cambios eran normales, que la información inicial suele ser incompleta y que ajustar un relato no implica necesariamente engaño, y eso es cierto. Sin embargo, existe un matiz clave. Cuando los ajustes de manera constante reducen la percepción de gravedad, la gente lo nota porque rara vez la magnitud de un hecho aumenta en los relatos oficiales a menos que resulte imposible ocultarla. Lo habitual es suavizar primero y endurecer después solo si no queda otra opción. Ese patrón está profundamente arraigado en la gestión mediática contemporánea, y aquí surge una ironía difícil de ignorar. El príncipe Harry ha pasado años criticando precisamente ese tipo de construcción narrativa, lo que lo coloca ahora en una posición incómoda porque es al mismo tiempo el protagonista de la historia y alguien profundamente escéptico respecto a cómo se fabrican los relatos públicos. Por eso, cuando tomó conciencia de que el lenguaje estaba cambiando, no sintió tanto rabia como reconocimiento. El reconocimiento de que ese mismo proceso volvía a desplegarse a su alrededor. ¿Y ese reconocimiento genera frustración? ¿Cómo alzar la voz sin escalar el conflicto? ¿Cómo corregir sin parecer contradictorio? ¿Cómo exigir matices en un sistema que se alimenta de la simplificación? Son dilemas con los que Harry ya había lidiado antes, solo que esta vez lo hacía tras un episodio que ya lo había sacudido emocionalmente. Esa combinación es explosiva. Mientras tanto, la reacción pública resultó extrañamente contenida. No porque faltara interés, sino porque la historia no parecía querada. Había una sensación de espera de claridad, de confirmaciones, de ver si el asunto se diluía o evolucionaba. Esa espera creó espacio para conversaciones discretas, para que personas cercanas compararan impresiones, para que detalles empezaran a circular de manera orgánica y no a través de comunicados oficiales. Y esos detalles no siempre encajaban del todo con las versiones difundidas. Nada escandaloso, pero sí lo suficiente para despertar atención. Un ejemplo claro fue la descripción del estado de ánimo de Harry, que variaba según la fuente. Algunos lo describían sereno, otros visiblemente alterado, otros una mezcla de ambas cosas. Todas esas percepciones podían ser válidas, pero el tono oficial se inclinó de forma insistente hacia la calma. Porque la calma tranquiliza. La conmoción no. Y tranquilizar era claramente el objetivo. Sin embargo, la tranquilidad construida a costa de la precisión tiene un precio. Cuando más adelante se descubre que la calma ocultaba angustia, la confianza se resquebraja y una vez danada resulta muy difícil de restaurar. Esto nos lleva al aspecto más revelador de los primeros comunicados, aquello de lo que no hablaban. No hubo mención del miedo, ni referencia al peso del pasado, ni contexto que explicara por qué este episodio podía resonar de una manera distinta. Esa omisión no fue casual, fue estratégica. Reconocer la historia habría invitado a comparaciones, y las comparaciones reabren heridas que nadie quería tocar. Pero evitar la comparación no la elimina, solo la aplaza. Y los aplazamientos también tienen consecuencias. A medida que avanzaba el primer día y el relato seguía circulando en una forma cuidadosamente pulida entre quienes observaban con atención, comenzó a asentarse una idea inquietante. Esto no trataba solo de lo ocurrido, sino de cómo se estaba encuadrando. Y el encuadre moldea la memoria. Eso significaba que la disputa no había terminado. Apenas estaba empezando. Porque cuando la gente percibe que una historia está siendo alisada, empieza a buscar textura. Y la textura es incómoda. Incluye contradicciones, complejidad emocional y verdades difíciles de digerir. Esos elementos rara vez permanecen ocultos durante mucho tiempo, sobre todo cuando la persona en el centro del relato tiene un historial de cuestionar versiones oficiales.
Ahí es donde se abre el siguiente capítulo. Mientras los comunicados se afinaban y se difundían, la atención empezó a desplazarse en silencio hacia otro lugar, hacia el vehículo, hacia su interior, hacia el espacio físico donde los segundos se estiraron y la realidad chocó de frente. Porque a veces la verdad no habita en las palabras sino en los detalles. Detalles que se encuentran a pocos centímetros de quien ha visto su vida marcada por momentos así en el pasado. Y cuando esos detalles se examinan de cerca, la historia da un giro más nítido y perturbador. Y si las pistas más importantes no estaban en la carretera sino dentro del coche, porque una vez que el ruido se apagó y los comunicados comenzaron a circular, la mirada se desplazó hacia adentro, lejos de los titulares y del control narrativo, hacia ese espacio reducido donde en realidad todo ocurrió. Dentro del vehículo los segundos parecieron dilatarse, se tomaron decisiones. Las reacciones dejaron al descubierto prioridades que ningún comunicado oficial habría podido explicar. Y es ahí donde esta historia se vuelve profundamente incómoda, porque los vehículos no mienten, registran, reaccionan y responden a leyes físicas, no a estrategias de relaciones públicas. Cuando investigadores y personas cercanas empezaron a centrarse en el interior, surgieron preguntas que no encajaban del todo con el relato que se estaba difundiendo. Todo empieza con la posición. ¿Quién iba sentado dónde? ¿Cómo estaba orientado cada cuerpo que sugería su postura en los instantes previos al impacto? Estos detalles importan más de lo que muchos creen. Revelan si alguien estaba relajado o en tensión, distraído o atento, desprevenido o consciente de un posible riesgo. Los testimonios indican que al príncipe Harry no estaba encorvado ni desconectado. No parecía ausente ni abstraído. Estaba erguido, alerta, preparado. Ese solo detalle ya cuestiona la idea de un golpe totalmente inesperado, porque la preparación sugiere anticipación, no certeza ni pánico sino conciencia. Luego está el tema de la sujeción. El cinturón de seguridad no es solo un elemento de protección, también refleja hábitos, mentalidad y percepción del riesgo. Quienes conocen las rutinas de Harry aseguran que es meticuloso en ese aspecto, no por casualidad sino por convicción. Es un hábito propio de alguien que entiende las consecuencias. Y ese hábito no cambió esa noche, lo que dice mucho. No abandono la cautela, confío en el entorno, y cuando esa confianza se quiebra, el impacto emocional es mayor que el de una simple sorpresa. A esto se suman los sistemas del vehículo. Los coches modernos reaccionan en milisegundos mediante sensores, alertas y mecanismos de estabilización que se activan automáticamente bajo ciertas condiciones de velocidad, ángulo o fuerza. Personas familiarizadas con el caso señalan que la respuesta del vehículo no coincidía del todo con la gravedad mínima sugerida en los primeros comunicados. No fue algo catastrófico, pero tampoco insignificante, lo suficiente como para levantar sospechas. Si el incidente fue realmente trivial, ¿por qué los sistemas reaccionaron como lo hicieron? Si la fuerza fue tan leve, ¿por qué el coche actuó como si necesitara proteger a sus ocupantes? Estas no son preguntas de tabloides, son preguntas técnicas propias de ingenieros, y los ingenieros trabajan con datos, no con impresiones. Por eso algunas de las conversaciones más reveladoras tras el choque no ocurrieron en redacciones sino entre personas entrenadas para interpretar el comportamiento de las máquinas. Otro elemento añade complejidad. Algunos objetos dentro del vehículo se desplazaron no de forma violenta, pero sí perceptible. Eso indica una transferencia de energía mayor de lo que suelen sugerir términos como menor. En choques realmente insignificantes, el interior suele permanecer casi intacto. Cuando no ocurre así, significa que hubo fuerza en juego. Y la energía no desaparece, se desplaza. De dónde vino y hacia dónde fue son preguntas clave. También está el sonido. A menudo se subestima cómo se comporta el ruido en espacios cerrados. Un roce leve suena muy distinto a un golpe seco. Quienes estaban dentro describieron un sonido breve pero claro, contundente, no prolongado ni arrastrado. Ese tipo de sonido habla de brusquedad. Y la brusquedad condiciona la reacción del cuerpo porque no da margen para anticipar ni amortiguar el impacto. Obliga a responder al instante. Esto nos devuelve a la quietud de Harry inmediatamente después. La inmovilidad suele seguir a un choque abrupto. Es el sistema nervioso intentando reorganizarse. Y cuando ese reinicio ocurre dentro de un coche rodeado de estímulos asociados a traumas pasados, la carga emocional se multiplica. Hay además factores que rara vez se mencionan, como la iluminación. Los faros, las luces de la calle y los reflejos durante una detención repentina pueden desorientar incluso a personas experimentadas. Esa desorientación puede persistir,
no porque haya lesiones sino porque los sentidos se vieron sobrepasados por un instante. En alguien especialmente consciente de su entorno, ese exceso sensorial puede desencadenar reacciones en cadena. Y no se puede ignorar la respuesta física al estrés. El cuerpo puede reaccionar con escalofríos, sudoración, temblores o dificultad para respirar. Estos signos no suelen aparecer en los informes oficiales, pero sí forman parte de la experiencia real. Quienes observaron de cerca a Harry después notaron señales coherentes con una respuesta aguda al estrés. Nada exagerado ni teatral, simplemente humano. Todo esto lleva a una pregunta inevitable. ¿Por qué se puso tanto énfasis en minimizar lo ocurrido dentro del vehículo? ¿Por qué se habló casi exclusivamente de los daños externos, pasando por alto lo que sucedió en el interior? La respuesta probablemente esté en la gestión de la percepción. La experiencia interna es subjetiva, difícil de medir, complicada de desacreditar y aún más difícil de controlar. En el momento en que se reconoce que el interior del coche se convirtió en un punto de activación psicológica, el tono de toda la historia cambia por completo. El enfoque deja de centrarse en la mecánica del accidente y pasa a girar alrededor del impacto mental. Y aquí es donde todo se vuelve más complejo, porque el impacto psicológico abre puertas que casi nadie quiere cruzar: puertas llamadas trauma, puertas llamadas pasado, puertas llamadas responsabilidad. Desde el punto de vista del relato público siempre resulta más cómodo mantenerlo todo en términos técnicos y breves, pero la realidad rara vez coopera con esa simplificación. Hay otro aspecto del interior que merece atención: el silencio, no el posterior al choque, sino el que lo precedió. Dentro de un vehículo el silencio suele indicar concentración, anticipación, a veces tensión. Quienes estuvieron presentes describieron más tarde un instante silencioso justo antes del impacto, no incómodo ni extraño, sino deliberado, como si la conversación se hubiera detenido de forma natural. Ese silencio importa porque las conversaciones se detienen cuando la atención se agudiza, cuando la mente percibe que algo requiere alerta. Esto no significa que alguien predijera el accidente, sino que los instintos estaban activos, y los instintos no se activan sin motivo. Hablemos ahora del control. Dentro de un coche el control es limitado. Los pasajeros ceden su autonomía y confían en los sistemas y en las personas que los rodean. Para el príncipe Harry, ceder el control nunca ha sido un gesto trivial. Es algo que valora y mide cuidadosamente. Por eso, cuando esa noche decidió confiar y algo salió mal, la consecuencia psicológica fue inmediata. Refuerza una lección peligrosa: incluso cuando haces todo correctamente, los resultados no están garantizados. Esa carga es pesada. Ya la había aprendido antes, y por eso el espacio interior del vehículo se cargó de algo más que adrenalina. Se volvió simbólico, un entorno cerrado donde miedos antiguos reaparecieron y nuevas dudas comenzaron a tomar forma. Aquí la historia vuelve a girar. Mientras la atención pública se concentraba en comunicados y especulación, quienes analizaban el interior del coche repararon en otro detalle. Algo tan pequeño que la mayoría lo pasaría por alto: una configuración, un ajuste, un patrón de respuesta que sugería que el vehículo reaccionó a algo más que un simple roche. No es un detalle espectacular, pero sí revelador, porque apunta a que el incidente no era tan fácilmente clasificable como insinuaban las primeras descripciones. Y en el momento en que esa posibilidad existe, invita a un examen más profundo. Un examen más profundo conduce a la rendición de cuentas, y la rendición de cuentas es justo donde los relatos suelen resquebrajarse. Por eso el interior importa tanto. Contiene respuestas que el exterior no puede ofrecer: respuestas sobre preparación, conciencia situacional y la verdadera naturaleza del instante vivido. Y esas respuestas no siempre resultan cómodas. Con el paso de las horas, la atención empezó a desplazarse del vehículo hacia los sistemas diseñados para proteger a quien iba dentro. Porque si el interior explica qué ocurrió, la seguridad explica por qué fue relevante. Cuando comenzaron a surgir preguntas sobre cómo alguien tan obsesionado con la seguridad pudo encontrarse en esa situación, el siguiente capítulo se volvió inevitable. Ya no se trataba solo de un coche, sino de protección o de la falta de ella. Y en el momento en que se analizan las decisiones de seguridad que rodearon esa noche, la historia adquiere un nivel completamente nuevo de tensión. ¿Cómo puede un hombre tan centrado en la protección acabar sintiéndose expuesto en el peor momento posible? Esa pregunta está en el centro de todo lo que vino después. Porque una vez que se deja atrás el vehículo, los comunicados y las palabras cuidadosamente escogidas se lega al sistema destinado a evitar que momentos así ocurran: la seguridad.
No la versión cinematográfica de Muros y Armas, sino la red silenciosa de procedimientos, aprobaciones, redundancias y planes de contingencia creada para reducir el riesgo antes de que se materialice. Para el príncipe Harry, la seguridad nunca ha sido una idea abstracta. Es personal, emocional, casi existencial. Ha construido su identidad adulta sobre la convicción de que la seguridad no es opcional, de que la vigilancia no es paranoia y de que las lecciones aprendidas con dolor no deben ignorarse. Por eso, cuando sucede un incidente así, la pregunta no es solo qué falo, sino cómo falo, y más importante aún, quién decidió que ese nivel de riesgo era aceptable. Para comprender la tensión que rodeó la seguridad esa noche, hay que entender el ruido de fondo constante en la vida de Harry: evaluaciones de amenazas, análisis de riesgos, discusiones sobre cuánta protección es suficiente. Durante años ha sostenido que su perfil de riesgo no desapareció al apartarse de las funciones reales, que los títulos pueden cambiar pero la visibilidad no, y que la historia no entiende de cargos ni de roles. Sus críticos lo tacharon de privilegio, sus defensores de sentido común. Pero más allá de posturas hay algo indiscutible: Harry cree firmemente que menos protección equivale a más peligro, y esa creencia no surgió de la nada ni de un día para otro. Se construyó a lo largo de décadas de experiencias vividas, y eso es precisamente lo que hace que lo ocurrido después resulte aún más inquietante. Porque la noche del accidente los dispositivos de seguridad eran distintos. No inexistentes ni negligentes, pero sí más reducidos, aligerados lo justo como para abrir la puerta al riesgo. Porque en parte por cuestiones logísticas, en parte por disputas aún abiertas y en parte por el deseo desde varios frentes de evitar el espectáculo. En la protección de figuras públicas siempre existe una tensión constante entre visibilidad y discreción. Demasiada presencia atrae atención, demasiada discreción elimina el efecto disuasorio. Aquella noche el equilibrio se inclinó, y cuando eso ocurre resulta difícil corregirlo a tiempo. Según personas familiarizadas con la planificación, se tomaron decisiones para agilizar los desplazamientos, reducir el despliegue y pasar más desapercibidos. Sobre el papel parecía razonable. En la práctica introdujo vulnerabilidades. Menos capas significan menos amortiguadores. Menos amortiguadores implican un margen de error más estrecho. Y el error no avisa con educación, simplemente espera. Aquí emerge otra verdad incómoda: la seguridad no se basa solo en escoltas y vehículos, también en autoridad. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién puede anular una preocupación? ¿Quién decide cuándo la cautela se convierte en exceso? En el mundo de Harry esas respuestas se han vuelto cada vez más complejas. Ya no ocupa el centro de una jerarquía incuestionable. Las decisiones se negocian, se diluyen, a veces se posponen. Y esa dispersión de autoridad puede ser peligrosa, porque cuando la responsabilidad se comparte, la rendición de cuentas se difumina. Y donde hay difuminación aparecen grietas. Esas grietas importan especialmente en los momentos de transición, cambios de lugar, movimientos entre espacios, variaciones de horario. Exactamente las condiciones que definieron esa noche. Un informante describió el dispositivo como suficiente pero ajustado. Esa expresión por sí sola debería generar inquietud. Suficiente no es sólido. Ajustado no es indulgente. Suficiente presupone que nada saldrá mal. Ajustado no deja margen cuando algo falla. Y aún así eso fue lo que se consideró aceptable. Porque Harry no presionó con más fuerza. Esa pregunta persigue a muchos observadores. La respuesta puede estar en el agotamiento. Luchar constantemente por protección cansa. Tener que justificar el miedo una y otra vez consume energía. Incluso las personas más vigilantes acaban cediendo. Aceptan menos de lo ideal porque la alternativa es un conflicto permanente. Harry ha vivido dentro de ese conflicto durante años. Cada solicitud cuestionada, cada preocupación debatida, cada medida preventiva puesta en duda. Llega un punto en el que eliges tus batallas, y esa noche eligió avanzar en lugar de discutir. Esa elección no lo hace imprudente, lo hace humano. Pero los compromisos humanos tienen un precio. Hay otro elemento que complica aún más el panorama: la percepción pública. Harry es muy consciente de cómo se retratan sus necesidades de seguridad: exigente, privilegiado, exagerado. Esa conciencia influye en las decisiones. Dudas antes de pedir más. Aceptas menos para evitar críticas. Te convences de que todo estará bien. Esa negociación interna no se ve desde fuera, pero condiciona los resultados. Y cuando algo sale mal, esa voz interior se vuelve implacable. Debí insistir, debí frenar, sabía que esto no era suficiente.
Esos pensamientos no esperan a las explicaciones oficiales, aparecen de inmediato. Y allí llegamos al momento posterior al choque, porque una vez superado el peligro inmediato la atención se centró con fuerza en una sola pregunta. ¿Por qué estábamos aquí así no en un sentido emocional sino logístico? ¿Por qué esta ruta? ¿Por qué esta configuración? ¿Por qué este nivel de protección? Son preguntas que no suenan acusatorias al principio pero que empiezan a pesar cada vez más a medida que se repasan los hechos, 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 se repasan los